ya la gente está participando, está ingresando a este panel número 3, el panel denominado Participación de las Comunidades Locales en Turismo. Tenemos la participación de personas de distintos países, académicos de Chile, de Costa Rica, de Ecuador, con los cuales la idea es poder tener una enriquecedora discusión sobre lo que es la participación de las comunidades locales en el desarrollo turístico. Tengo también el agrado de presentar a Andrea Muñoz, de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, quien va a conducir este panel. Así que dejo con ustedes a la doctora Andrea. Gracias, gracias Guillermo. Buenas tardes con todos y con todas. Este es el panel 3 sobre la participación de las comunidades locales en turismo. En primera instancia, yo voy a presentar a los panelistas, quienes luego van a tener 20 minutos cada uno para exponer las diversas temáticas que han preparado hoy día. Les voy a pedir que a través del chat de esta sala puedan seguir haciendo sus preguntas y luego las vamos a recolectar para generar la discusión al final de las presentaciones de esta tarde. Las presentaciones van en orden norte-sur. Iniciamos primero con norte-sur, pero además también hay un orden en términos de academia, sector público, academia. Y el primero que va a iniciar con estas charlas, con estas ponencias, es el doctor Carlos Morera de Costa Rica, que presentará áreas protegidas y turismo, el rastro de una relación simbiótica. Carlos es profesor catedrático de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, donde ha sido director, además ha fungido como vicerrector de investigación para la institución. Cuenta con una licenciatura en Geografía, una maestría en Recursos Naturales por la Universidad de Arizona, un doctorado en Planificación Ambiental por la Universidad de Barcelona, con una amplia experiencia además en investigación y extensión y docencia relacionado con temas como ambiente, conservación y turismo. Ha publicado más de 40 artículos y capítulos de libros, así como 6 libros sobre su especialidad. Luego, en segundo lugar, vamos a tener a la máster Mónica Páez de Ecuador, que va a presentar la diversificación del turismo en Galápagos y su vínculo con los sectores productivos. Mónica se desempeña como directora zonal insular en Galápagos, posee una amplia experiencia en la empresa turística, además de una trayectoria de más de 25 años en el campo de la hospitalidad, manejo y gestión de negocios turísticos en Ecuador y Brasil, lo que le ha permitido liderar proyectos para fortalecer el turismo en el marco de la sostenibilidad y conservación de las Islas Galápagos. Y finalmente nos va a acompañar el doctor Daniel Meyer con la charla de la Universidad Andrés Bello de Chile, con la charla Impacto Económico del Turismo Sustentable en Destinos Turísticos. El doctor Meyer es doctor en Economía y luego ha tenido se ha desempeñado en varios cargos como director de la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Andrés Bello, director del Centro de Investigación Económica del Turismo de la misma universidad, director del Centro Tecnológico de Turismo también de la Universidad Andrés Bello, miembro del Comité Ejecutivo de Transforma Turismo, miembro del directorio de Societur, expresidente y miembro actual del Consejo Directivo y Consejo de Honor de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, CONPET. Así que yo le voy a dar la palabra en primera instancia a Carlos para que pueda hacer su exposición. Luego pasamos con Mónica y finalmente con el doctor Meyer. Finalmente yo haré una pequeña síntesis para luego pasar a las preguntas que creo que es, digamos, de las cosas más ricas de estos encuentros, aunque sean virtuales. Así que por favor, Carlos, te doy la palabra. Y les agradezco a todos por estar aquí presentes y a los panelistas por darnos su tiempo y compartirnos todas sus experiencias. Buenas, qué gusto. Quisiera iniciar agradeciéndole a la comisión organizadora, a Andrea, por considerarme en este importante panel que se organiza bajo la sombrilla de este simposio. Voy a iniciar vamos a ver cómo me va.
Yo voy a hablar sobre áreas protegidas y turismo, el rastro de una relación simbiótica, y he tratado de organizar esta exposición con 3 grandes componentes. Espérense un momento para quitar la pantalla, vídeo, y queda mejor, ok. Les decía que voy a hablar de 3 grandes temas. El primero es un acercamiento conceptual a la relación áreas protegidas y turismo. La relación áreas protegidas y turismo en Costa Rica es el punto 2, que es una cuestión más práctica. Y por último, voy a tratar de hacer un abordaje sobre retos para potenciar la participación de las comunidades en la gestión del turismo ligado a las áreas protegidas. Es algo más general. Así que, iniciando con este primer punto sobre el acercamiento conceptual a la relación áreas protegidas y turismo, quisiera referirme a varios puntos. El primero es, ¿qué explican el surgimiento de las áreas protegidas? ¿Sobre qué condición? Entonces, aquí habríamos que referirnos a nivel mundial a 2 grandes puntos. Uno es cómo se intensifica y cómo la economía globalizada del sistema capitalista obliga a tener que definir, delimitar algunos espacios como áreas protegidas. Y por último, el segundo factor, no menos importante y fundamental, que se relaciona con el anterior, es el crecimiento exponencial de la población. Así que esos 2 elementos explican el surgimiento que hemos tenido de las áreas protegidas. Pero esto tenemos que verlo desde qué paradigma, desde qué enfoque. Aquí tenemos un elemento importante que es desde una visión básicamente antropocéntrica, es que hemos definido lo que mucho se conoce como el mito de la naturaleza intocada, esa visión de definir áreas protegidas como cápsulas. Y en contrario a esa visión biocéntrica que se está buscando, que se procura en las últimas décadas. Esto es el crecimiento de las áreas protegidas a nivel mundial en el último siglo, pero vean el crecimiento que ha tenido especialmente en algunas categorías, por ejemplo, los parques nacionales. Y vamos a verlo porque en esto de los parques nacionales es fundamental, porque no todas las áreas protegidas permiten el turismo o fueron establecidas para el turismo. Aquí tendríamos que plantearnos también esta visión de paradigma de conservación tiene algunas limitaciones. Sin embargo, en las últimas décadas se ha evolucionado. El primero tiene que ver con que la conservación ecológica desde la parte territorial se abordaba de una forma fragmentada y en los últimos años se ha procurado una visión más sistémica sobre esto. Otro punto es que por mucho tiempo la conservación era básicamente ecológica y hoy se procura una conservación más biocultural. Esto lo planteo porque es fundamental cuando hablamos de el turismo en los últimos tiempos. Así que las áreas protegidas y el uso turístico o recreativo no han estado siempre cuando se establecieron las áreas protegidas. Y lo vamos a ver con algunos casos. Nosotros tenemos que la conservación ecológica tiene 2 visiones, esa visión in situ y esa visión ex situ, pero que realmente la meta principal era preservar algunos recursos genéticos, no era el uso recreativo o turístico. Durante los últimos años hemos tratado de establecer una homogeneización de las áreas protegidas porque cada país tenía su propia categoría de áreas protegidas y así la UICN ha establecido algunas categorías y en estas categorías no en todas se permite el turismo. Básicamente el turismo está centrado en los parques nacionales y deja por fuera otras áreas protegidas, deja por fuera otras actividades turísticas, otras áreas protegidas. Esto es Costa Rica como ejemplo, y Costa Rica básicamente la actividad turística está centrada en los parques nacionales. Ese es básicamente, y algo en reservas biológicas, pero las otras categorías, las 7, 8 que restan, no tienen ningún tipo de actividad turística. Esto es algo que la metodología internacional de la UICN, como la metodología de la UICN establece básicamente que las oportunidades para la recreación solo están en el Parque Nacional, en monumentos naturales es prioridad 2, igual que en refugios de vida silvestre y en humedales. Sin embargo, si ustedes ven en esta visión, en este establecimiento de áreas protegidas, el turismo no se identifica como una razón de las áreas protegidas, o sea que el turismo ha sido añadido. Eso es un poco esta visión mía. Aquí tenemos otro elemento importante que es que
el turismo y la recreación se centra sobre algunos espacios, no es que el turismo sea en todos los espacios protegidos por igual, sino que hay ciertos elementos que priorizan sobre algunos espacios y que posicionan estas áreas protegidas. Por ejemplo, está la calidad ambiental, la ciencia, la investigación que se ha hecho en ese sitio. Cuando digo calidad ambiental, digo esas particularidades que tiene atraer algunos sitios. Hay una divulgación y redes, una parte de mercadeo ahí que también influye. Y por último, la accesibilidad y las facilidades. Si tenemos la accesibilidad de transporte y también las mismas facilidades para poder quedarse en el sitio, o las facilidades que tenemos para alimentarnos, etc. Aquí sería importante también entrar al caso de Costa Rica, porque es el caso que yo más domino por ser mi país. Y aquí tenemos que ver la relación del turismo con las áreas protegidas. Primera pregunta que nos debemos hacer: ¿qué fue primero en Costa Rica, las áreas protegidas o el turismo? Esa pregunta siempre nos la hacemos, me la hacen. Y si ustedes ven, esto es un gráfico que tomé de un capítulo de un libro. Y aquí lo que se ve es más o menos que esto, lo verde, que son los parques nacionales, fueron establecidos básicamente entre los 70 y los 80. Y la actividad turística realmente surge después de los 90 en Costa Rica. Entonces, lo que se establecieron fueron las áreas protegidas y después sale el turismo. Y debo decir, las áreas protegidas, igual que lo establecí desde el punto de vista metodológico de la UICN, no consideraba el turismo, la recreación, como un elemento fundamental. Ok, aquí tenemos las diferentes categorías que tiene Costa Rica. Costa Rica tiene cerca de un 25% del territorio como área protegida, un 36% son corredores biológicos y un 39% no tiene ninguna categoría. Y aquí están las áreas de mayor relevancia, tanto en superficie como en cantidad, donde los parques nacionales son los más relevantes. Aquí, este gráfico lo que muestra es cómo ha venido cómo se ha comportado la actividad turística en los últimos años. Y tendríamos que decir que lo azul es la visitación al país, el amarillo es la visitación a las áreas protegidas, el rojo, esto es la visitación internacional y esta es la nacional. Y aquí hay un pequeño error, no está bien. Y esta caída aquí fue la caída del año pasado con la pandemia. Teníamos más o menos 3.200.000 y el país bajó a cerca de 1 millón. Entonces, eso es importante porque nos explica, y hay una correlación fuerte, si ustedes ven, entre la visitación al país y la visitación a áreas protegidas. O sea que gran parte de la población de los turistas que visitan Costa Rica van a las áreas protegidas, especialmente algunas, que es lo que vamos a ver. Este es un gráfico que muestra los paisajes los paisajes que protegen estos parques nacionales, especialmente parques, que son los que yo centré en este estudio. Y básicamente los parques lo que están protegiendo son paisajes de ecosistemas de altura y ecosistema lluvioso y paisajes geomorfológicos. Las actividades que hacen en Costa Rica de 2009 al 2018, ven que la actividad ecoturística tiene una gran relevancia, es lo rojo. Entonces, eso nos ilustra lo relevante que es el turismo para el país. Esto, digamos, es lo que dije anteriormente, que el 95% de la visitación en áreas protegidas es en el parques nacionales, y son en parques nacionales porque, ya lo dije, metodológicamente se permite, tienen las facilidades. Entonces hay como una forma de que el contexto hace que ese sea el espacio donde se consolida la actividad turística. Sin embargo, lo dije también, que no todas las áreas protegidas tienen el mismo volumen de visitación. En el caso de Costa Rica, Poás y Irazú, que son los que están más cerca del gran área metropolitana, tienen mayor visitación, pero también hay mucha importancia en aquellos parques que son más áreas de playa, como Manuel Antonio y Cahuita, que están estos que están aquí. Entonces, eso explica un poco cómo el 45% de la visitación a parques es a volcanes, y el 37% a playas y un 18% a otros. Ok. Para seguir avanzando en este tema, debemos
considerar la participación de las comunidades en la gestión del turismo ligados a las áreas protegidas, que es la parte más de interpretación a partir de lo que yo he investigado. Primero, ha existido un enfoque especialmente de los países desarrollados, sobre el turismo en áreas protegidas como un instrumento de sustentabilidad. Se habla mucho del bienestar de las comunidades locales, protección de los recursos naturales, fortalecimiento de la cultura local y la economía competitiva, y cómo ese concepto de gobernanza, que ese concepto de gobernanza es fundamental, y lo voy a explicar al final con algunos ejemplos, son los que debemos un poco desde la investigación poder discernir más y darle un detalle y poderlo poner en práctica. Perdón. Las comunidades dentro y alrededor de las áreas protegidas tienen un papel fundamental, especialmente porque sus actividades culturales son las que han potenciado la conservación. Y muchas de ellas dependen económicamente de los recursos de esas áreas protegidas, o históricamente lo han hecho. Entonces, cuando uno plantea el turismo en áreas protegidas, lo plantea como una forma de empoderar la identidad local, de articular pequeños emprendimientos que están ahí, que requieren, que son fundamentales, el apoyo a la sustentabilidad ambiental como un reto en la sociedad actual, en este antropoceno, y la forma de diversificar ingresos. Entonces, es como decirle a las comunidades, bueno, ustedes han conservado y los vamos a premiar con algunos recursos alternativos. El fortalecer la participación de las comunidades en la gestión de productos turísticos implica revisar lo que hasta el momento sucede. Entonces, mucha de la actividad turística que se vende para las áreas protegidas está dominada por empresarios internacionales y dominado también por el capital internacional. Entonces, por el otro lado, lo que hemos tenido son las comunidades participando como empleadas, pero debemos romper este reto y tratar de fortalecer una visión de comunidades emprendedoras, comunidades dueñas de sus destinos, de poder gestionar sus destinos. Eso transita por 3 elementos básicos: que la comunidad tiene que cohesionarse y participar en capacitación, que se necesitan redes y productos turísticos colectivos, y que es fundamental la mejora de la calidad de vida de estas comunidades, no solo para el turismo, sino que no podemos plantearnos turismo si en general la calidad de vida de los pobladores locales es muy limitada, están empobrecidos. Esto en la economía globalizada que borra o erosiona toda identidad local, el turismo se transforma en ese espacio para poder fortalecerlo. Entonces se rescatan los rasgos culturales tradicionales y aumenta una autoestima colectiva, especialmente en estos tiempos donde la misma miseria y pobreza erosiona la autoestima colectiva de las comunidades. Entonces esto es importante porque las comunidades encuentran un camino para poder reconocerse ellos y el valor que tienen como comunidad. Debe haber un apoyo a la sustentabilidad ambiental, a esos retos. Vivimos en unos tiempos difíciles, unos tiempos aciagos, pero estos tiempos aciagos nos deben obligar a revisarnos como sociedad. Y revisarnos como sociedades que hemos estado dominados por modelos económicos esclavistas, y que el turismo dominado por las comunidades alrededor de las áreas protegidas es una alternativa para este modelo, especialmente cuando estamos reescribiendo una agenda de la nueva normalidad después de la pandemia. Entonces, esto es un elemento clave. También fundamental, tenemos que reducir la huella ecológica. Tenemos la obligación moral, el colectivo, de reducir nuestra huella ecológica. Y el turismo dominado, administrado por las comunidades, es una forma, un instrumento de poder reducir las emisiones de gases. Y por último, se apoya las actividades de pequeña y mediana escala de escaso impacto sobre el ambiente, se da una alternativa económica a estas comunidades empobrecidas. Se diversifican los ingresos,
Eso es fundamental. No estamos centrados en plantaciones o una sola economía, sino que hay una alternancia o una diversidad de ingresos, se reduce la pobreza y también se fortalece la participación de la mujer, que tiene limitada participación en las economías rurales alrededor de actividades turísticas. Aquí, un poco, tenemos que plantearnos también un reto, que es cómo mejorar la calidad del servicio que ofrecen las comunidades de turismo. Y tenemos que pensarlo, en capacitación diferenciada. No podemos pensar que la misma capacitación que le ofrecemos a las grandes cadenas hoteleras o que tienen los grandes consorcios es la misma que necesitan las comunidades. Eso es un elemento importante. Un segundo punto es la innovación. ¿Cómo hacer que ese servicio diferenciado, innovador, pueda ser ese el atractivo, el rompimiento, el anclaje, el anzuelo para generar un nuevo producto? Tengo además otro punto, que es la certificación. ¿Cómo asegurarnos que ese servicio realmente es un servicio comunitario, que los ingresos van a apoyar a metas comunes? ¿O cómo me asegura que realmente se recicle, o que la agricultura, lo que se alimenta, lo que utilizan para alimentos y bebidas, procedan de comunidades alrededor con reducido uso de plaguicidas o sin uso de plaguicidas? Otro punto importante aquí, y para ir cerrando, es la participación de las comunidades en la gestión de las áreas protegidas. Y en la gestión de las áreas protegidas, nosotros tenemos que ser más innovadores. Hemos partido de un modelo muy, como lo dije, de mito de naturaleza intocada, de cerca, de cápsulas, y hoy tenemos que abrirnos a la comunidad, y la comunidad debe participar en esa gestión, en el manejo, pero eso implica capacitación, formación, conciencia, mejoramiento de calidad de vida, y es un elemento fundamental, el manejo mancomunado de las áreas protegidas con las comunidades, donde las comunidades participen en la gestión. Aquí implica también que muchas facilidades de administración de servicios en áreas protegidas deben estar bajo las manos de las organizaciones comunitarias como una alternativa de ingresos. Eso es fundamental en este punto. Facilidades crediticias, las comunidades tienen relativamente reducidas oportunidades crediticias, y en algunos casos los que tienen facilidades crediticias no son crediticios, sino son una forma de donaciones, que una vez que se va la donación, quiebra el servicio. Y por último, lo que dije de la comunidad diferenciada. Bueno, yo quisiera terminar con esta frase de José Saramago, que dice así: la carretera avanza en curvas entre montes y montañas, y es la acostumbrada hermosura. Ni el viajero espera más de lo que tiene. El viajero tiene que detenerse, y en las páginas más claras de su memoria va a poner la gran extensión que sus ojos ven. El viajero está convencido de que la felicidad existe. Ese es el viaje del libro Viaje a Portugal, de José Saramago, y eso es lo que tenemos que hacer, que el turismo nos abra, nos dé conciencia y nos permita ser seres responsables del momento histórico que vive esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación, justo a tiempo. Vamos a continuar entonces con la siguiente presentación con Mónica. De Costa Rica nos vamos a Galápagos, y Mónica nos va a contar qué es lo que tiene Galápagos en términos del tema comunitario. Mónica, por favor, adelante. Muchas gracias, Andrea. Primero que nada, muchísimas gracias al comité organizador, Andrea, a ti. Y bueno, especialmente gracias por el honor de poder compartir este panel con Carlos y con Daniel. Realmente, como digo, es un honor. Entonces, bueno, yo voy a hacer la presentación, ¿no es cierto? Como dice Andrea, nos vamos un poquito más hacia el sur, y es sobre la diversificación del turismo en Galápagos y su vínculo con los sectores productivos. Primero que nada, quería hacer un pequeño antecedente y comentarles, recordarles que Ecuador, conforme al World Economic Forum,
en el índice de competitividad de viajes y turismo, el Ecuador se encuentra en el puesto número 70 de 140 economías que son parte de este índice de competitividad. Para el tema que estamos tratando, nos vamos a concentrar básicamente en por qué el Ecuador, teniendo un recurso natural tan fuerte como tenemos, todavía estamos peleando por esta competitividad. Como ustedes pueden ver, en recursos naturales, llevamos el puesto 23, tenemos una puntuación de 4.2, y en los recursos culturales y los negocios de viajes estamos en el puesto 62, 1.8. Como saben, Galápagos es la joya de la corona, se la dice acá en el Ecuador, y es uno de los principales puntos de turismo que tenemos en el país. Galápagos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Se ha podido ver un incremento en los flujos de turismo durante los años, pero vamos a hacer un análisis pequeñito de, digamos, de los últimos 3 años. Ustedes pueden ver en pantalla, ¿no es cierto?, que entre el 2019 y el 2020 tuvimos un ligero incremento en los flujos de turismo. Esta información la tenemos gracias al informe anual de visitantes de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, que año a año va midiendo los flujos de turistas. Hacia febrero del 2020 seguimos con esta tendencia de crecimiento en comparación con el 2019. Sin embargo, a marzo del 2020, recordemos que entramos en todo el tema de la pandemia y se tuvieron que cerrar los aeropuertos. Los flujos de ingreso a la provincia se cerraron completamente a partir de mediados de marzo. Desde marzo hasta julio no teníamos pasajeros en Galápagos. El turismo se paró completamente. Sin embargo, para el 2021, en julio del 2020 se decidió reabrir las operaciones poniendo ciertas restricciones y limitaciones que nos permitan de alguna manera contener el impacto del virus en la comunidad, considerando que estamos a 1000 kilómetros del Ecuador continental y que teníamos varias limitaciones en temas de capacidad resolutiva sanitaria. Pero debido a que la mayoría de la población vive del turismo, había una necesidad imperante de poder reactivar la economía. Entonces es así como en julio del 2020 se abren las actividades turísticas, pero para poder hacer la relación de cómo van creciendo, cómo van mejorando los flujos, digamos, del turismo, siempre en el contexto de la pandemia, podemos ver que el crecimiento, el ingreso de turistas de cero que tuvimos hasta junio, comenzamos ya en enero del 2021 con un crecimiento lento, pero bastante consistente. Es así como a marzo ahora del 2021 cerramos el mes con 6.212 visitantes, que realmente corresponde a un 59% de visitantes que tuvimos en marzo del año pasado cuando comenzó la pandemia. Entonces, los números, por un lado, son alentadores, pero ¿qué es lo que nos ha ido enseñando toda esta pandemia, no? ¿Qué pasa con los sitios de visita cercanos a los puertos poblados? ¿Y qué tan importante es esta diversificación de los atractivos y de los productos que vamos a ver más adelante? En Galápagos tenemos 2 áreas protegidas, el Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos. Sin embargo, tenemos 14 sitios de visita cercanos a los puertos poblados. En la isla Santa Cruz tenemos 4 sitios de visita, ¿no es cierto?, que están cercanos a los puertos poblados. Recordemos que en la provincia de Galápagos tenemos 4 islas habitadas: Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floriana. Obviamente Santa Cruz es la isla que más visitación, como ustedes pueden ver, tiene. El sitio poblado cercano, el sitio de visita cercano a los puertos poblados que mayor visitación registra en el año 2020 es Tortuga Bay, que es una playa espectacular, y que recibe el 44% de la visitación de estos sitios cercanos, ¿no es cierto? Aquí recibe 65.568 visitantes. En Isabela, que es la isla en superficie más grande, tenemos 5 sitios de visita cercanos a los puertos poblados, de los cuales el circuito Muro de las Lágrimas recibe el 38% de visitación, que representa a 10.623 visitantes.
Esto al cierre del 2020. Y en San Cristóbal se encuentra la capital política de la provincia, ¿no es cierto? Cuenta con 7 sitios de visita cercanos a los puertos poblados y el Centro de Interpretación Ambiental Gianni Arizmendi recibe el 24% del total de visitación a estos sitios, ¿no es cierto? Con 17.862 visitantes. Entonces, obviamente la capacidad instalada que nosotros tenemos aquí en la provincia, ya vamos a ir aterrizando hacia la parte turística, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con todos estos turistas? ¿A dónde llegan? ¿Qué es lo que están haciendo? Sabemos lo que están haciendo, pero ¿a dónde están llegando? El 36% de los prestadores de servicios turísticos aquí en la provincia son alojamientos, como ustedes pueden ver. Contamos con 302 establecimientos de alojamiento regulados, 238 agencias de viajes registradas en la provincia, 130 establecimientos de alimentos y bebida, 110 embarcaciones sin pernoctación. Estas son las embarcaciones que realizan actividades como tour diario, tour de bahía, visitas de un día que van y vienen, pesca vivencial. Y tenemos 76 embarcaciones con pernoctación, que son las embarcaciones que hacen los cruceros navegables de alrededor de las islas. Transporte terrestre turístico registrado, tenemos únicamente 8 compañías. En la provincia de Galápagos tenemos 30.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 12.000 están dentro de la población económicamente activa. El turismo, según las cifras reportadas de nuestro informe de capacidad instalada del 2020, el turismo reporta 3.955 empleos directos, de los cuales 1.404 que corresponden al 35%, están en alojamiento, el 25% en embarcaciones con pernoctación, el 16% en establecimientos de restauración, alimentos y bebidas, 14% agencias de viajes, 9% en las embarcaciones sin pernoctación, recordemos las embarcaciones que hacen salidas diarias, no ida por vuelta, y apenas del 1% en transporte. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Cómo podemos dar un poco más de empoderamiento también a la comunidad, siendo que el turismo es una de las fuentes principales de ingresos en la provincia? Entonces, comenzamos a trabajar en la diversificación de atractivos. ¿Qué pasa? ¿Qué queremos lograr con esta diversificación de atractivos? Primero, la pandemia nos dejó una enseñanza muy importante, ¿no es cierto? Y primero es reducir la carga al recurso natural. ¿Cómo podemos lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Fomentar el cuidado de los ecosistemas. Es realmente el empoderamiento de la comunidad en relación a la protección del recurso natural. Muchas veces podemos tomarlo como por sentado que vivimos en un patrimonio natural de la humanidad, pero realmente qué tan conscientes somos de la importancia para la humanidad de lo que es vivir en un lugar como este. Asimismo, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos generar productos con valor agregado. El turismo por turismo no basta. El ser diferente por ser diferente no es todo lo que se tiene que lograr. Galápagos, al ser un patrimonio natural de la humanidad, también necesita generar productos con valor agregado. Quitamos la carga al recurso natural, pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder lograr esta competitividad, lograr este diferenciador como un destino sostenible? Entonces, el generar productos con valor agregado nos ha llevado también a incluir a los diferentes sectores productivos, ¿no es cierto?, en esta cadena de valor, con productos experienciales. Como lo decía Carlos hace un momento, el turismo también debe estimular el involucrar a esta economía violeta, las mujeres que puedan también las mujeres dentro de otras diversidad de acciones, poder también involucrarse como parte del valor agregado y de esta diferenciación también, diversificación, perdón, de productos. Y finalmente, no menos importante, también estimular la economía circular. En sociedades, en economías como la nuestra, es importantísimo estimular el consumo responsable, el consumo local, estimular el consumo también desde el consumidor, que el mismo consumidor se empodere y quiera consumir productos locales de tal forma que nos permite esta diversificación.
Entonces, dentro de esta diversificación de productos y con el objeto de poder involucrar a los otros sectores productivos para no depender solamente, digamos, de la actividad turística, como lo vimos ahora con la pandemia, se cerraron los aeropuertos, no vieron turistas y fue catastrófico para la sociedad en general. Entonces, se identifican 4 ejes en los que pueden ser parte de estos productos competitivos. Entonces, tenemos fincas de agroturismo. Hasta el momento, nosotros hemos trabajado en el acompañamiento de 12 fincas que la idea es fortalecer la identidad de las fincas, es rescatar el valor de lo que significa ser una finca en un archipiélago que es patrimonio natural de la humanidad. Cómo pueden trabajar de la mano de acuerdos de conservación con ONGs, con academias y destacar esta identidad, rescatar el valor que tiene una finca en un lugar, en un destino como este. Y a la vez está estimulando estos diferenciadores competitivos en los productos turísticos. También hemos involucrado artesanos, ¿no es cierto? Se ha trabajado de la mano con 4 talleres de artesanos locales, quienes están trabajando tanto con material reciclado como con, por ejemplo, con madera introducida para poder elaborar todo el tema de artesanías, recuerdos, de tal forma que la basura salga de Galápagos y no entre basura. Nos pasa muchísimo en la composición, digamos, en la construcción de productos turísticos, que muchas veces el querer generar un valor agregado, lo único que nos hace es generar más basura. Entonces, ¿por qué no convertir y dar estas herramientas como un diferenciador competitivo que está alineado a todas estas motivaciones, a todas estas tendencias de consumo ahora? En lugar de hacer basura, pues llevémonos la basura de aquí. Entonces, los artesanos a su vez también se sienten parte de esta cadena de valor y pueden generar este valor experiencial en los productos. Hemos identificado fincas con atractivos que se encajan dentro del reglamento de turismo de aventura. Hemos trabajado también con 5 fincas de la mano, quienes tenían sus tierras listas ahí, con atractivos que a veces ellos ni siquiera lo veían tan cercano el poder involucrar dentro de un producto turístico, que tienen estos túneles de lava aquí, que son túneles impresionantes, pero que era necesario también hacer el acompañamiento técnico, como decía hace un momento, empoderarse del valor que tiene el recurso natural, pero también cómo vamos a mejorar las condiciones de vida de la gente, cómo vamos a poder generar otro tipo de ingresos, pero que estén siempre alineados al tema de conservación. Y finalmente, la cerveza artesanal. Hemos identificado 5 plantas de cerveza artesanal en la provincia que tienen un valor importantísimo en los ejes de la sostenibilidad, la reducción de huella de carbono, lo importante y poder responder a estas necesidades que tienen los mercados internacionales. Ahora el turista cambió, el turista no es el mismo que era antes, ¿no? Incluso meses atrás, todas estas tendencias de consumo están cambiando y nosotros necesitamos también una mejor sociedad. Entonces, un poco para ir ya cerrando, la diversificación de productos, el involucrar a los sectores productivos dentro de esta cadena de valor del turismo, sin duda alguna nos permite el fortalecimiento de la identidad local. ¿Cómo pueden identificarse cada uno de los sectores productivos como un componente importante en la construcción de una sociedad más equitativa y comprometida con la conservación del patrimonio natural? Queremos gente que se sienta orgullosa de lo que está haciendo, que realmente tengamos más agricultores, que tengamos más emprendedores y que sean parte de este impacto positivo que puede ser el turismo. Así también, la diversificación de la matriz productiva nos ha enseñado en esta pandemia que es necesario no depender de una sola actividad. Necesitamos lograr soberanía alimentaria, poder desarrollar capacidades de resiliencia que nos permitan adaptarnos a los cambios, tanto de las tendencias de consumo como de las tendencias de consumo que tenemos ahora, como de todas estas motivaciones de viaje que tienen los mercados emisores.
Entonces, es necesario ampliar esta matriz, ¿no es cierto? El desarrollo de la competitividad es fundamental. A veces en sociedades pequeñas existe un temor o un desconocimiento a desarrollar ejes de competitividad cuando realmente tenemos muchísimos recursos a la mano, muchos por desarrollar, por supuesto, pero también tenemos muchos recursos. Es necesario la creación de productos turísticos que dejen huellas positivas en los visitantes, que tengamos valores únicos. Como decía hace un momento, ser diferente por ser diferente no es necesario. Necesitamos generar este valor único, que además del recurso natural que tenemos como Galápagos, como patrimonio, podamos llegar a las emociones, podamos despertar de alguna manera esta conciencia también en los consumidores. Una de las ventajas, de los beneficios del turismo es que es un aprendizaje de lado y lado. Las comunidades tienen el derecho de ver también a través de los ojos del visitante y necesitamos estimular esto a través también de cómo estamos impulsando la competitividad dentro de esos productos que estamos desarrollando. Estimular de alguna manera también que todas estas prácticas sostenibles, responsables socialmente, se puedan extrapolar en otras sociedades. Nosotros vemos a través de los visitantes y los visitantes ven a través de nuestra comunidad. Y finalmente, estimular una sociedad más empática y solidaria. Esta es la base del turismo. El trabajo en equipo, un trabajo desde los principios fundamentales del turismo, que como todos sabemos es la empatía y la hospitalidad. Nos hace seres humanos mucho más sensibles y con capacidad de aprender y compartir. Nos hace seres humanos generosos, dispuestos a trabajar por una mejor sociedad, no por intereses individuales, sino por el bienestar común. Recordemos que el servicio es dar, es entregar, es poder dar lo mejor de nosotros para una mejor experiencia, para que la gente que visita un destino se lleve esa semilla de poder hacer y poder construir un lugar mejor. Y así le podemos dar sostenibilidad a destinos tan especiales como es Galápagos. Creo que hice menos del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Sí, efectivamente, perfecta en el tiempo. Sigan ustedes, por favor, dejando las preguntas en el chat, que luego al final vamos a pasar estas preguntas a los ponentes. Terminamos ahora entonces con Daniel Meyer, que nos va a compartir la experiencia de Chile. Daniel, por favor. ¿Ahí se escucha o no? Perfecto. Buenas tardes a todos los que están presentes y participando. Al comité organizador por permitirme participar en este panel. Andrea, que ha estado muy preocupada de que esto funcione muy bien. A Carlos y Mónica por sus presentaciones muy interesantes respecto a este tema que estamos comentando, analizando, conversando, dialogando. Bueno, ustedes han visto, yo soy economista, y mi presentación es lo que ustedes ven en pantalla. ¿Qué impacto tiene el turismo sustentable en las economías locales? ¿Es un mito o es una realidad? Y parto con lo que dijo Mónica. Ella mostró, perdón, y me voy a focalizar en el tema del empleo, ¿correcto? Porque hay muchas dimensiones respecto al tema económico. Mónica mostró que en Galápagos hay alrededor de 4.000 personas trabajando, o da empleo para 4.000 personas en distintas ramas del turismo sustentable. Y ella se preguntó qué pasa con el resto, porque viven 25.000 personas en Galápagos. Eso es lo que nosotros en Chile, en nuestro instituto de investigación, estamos trabajando e investigando qué pasa con el resto, cómo influye el turismo en las economías locales. Porque
Se habla mucho, ¿no es cierto?, hemos visto tantos proyectos que despiertan tantas expectativas y que nos encontramos después que no se cumplen con esas expectativas. Así que, además quiero pedir disculpas que he estado con problemas además de estar afónico, con problemas en mi computadora, así que pedí a la organización que me maneje las diapositivas porque yo no sabía si iba a poder hacerlo con mi computadora, así que si quieres avanzamos. No sé quién es el que está a cargo de esto. Ok. Esto es bastante sencillo, todos lo conocen, pero lo quiero recordar en todo caso. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, que los objetivos del turismo sustentable tiene prácticamente 3 factores y cada uno de ellos se puede descomponer en algunos otros, pero básicamente el medioambiental, el social, cultural y el económico. Y si estos 3 factores tienen que actuar o tienen que tener un equilibrio entre ellos, si no, no vamos a obtener el desarrollo sostenible, que es donde, ¿no es cierto?, se unen los 3 factores. El próximo, por favor. Ok, aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que yo he llamado condicionante, que es un poco lo que he escuchado en las 2 disertaciones anteriores. Esto que yo voy a mostrar no está en contraposición de lo que ustedes ven. Para mí y para todos, yo diría, el turismo sustentable es la mejor forma de desarrollar el turismo, eso lo tenemos claro. Es fundamental, que es el tema, ¿no es cierto?, de este panel, la participación de las comunidades locales en la gestión del destino. Y Carlos mencionó la importancia y mostró varios ejemplos al respecto. Pero, desde un punto de vista económico, es importante y es fundamental que las comunidades locales reciban beneficios de la actividad turística, llamémosla como la llamémosla, de aventura, en fin, estos nuevos productos que mostró Mónica y que ha mostrado Carlos. Es decir, las comunidades locales tienen que recibir beneficios. El beneficio más tangible que existe en la economía es el empleo, porque genera ingresos permanentes y permite en estas comunidades, muchas de ellas con bastante pobreza, subdesarrollado, mejorar su nivel de vida y su nivel de ingreso. La próxima. Como he dicho, ¿no es cierto?, el turismo sustentable requiere el logro equilibrado de los 3 objetivos que ustedes están viendo. Eso es fundamental para que verdaderamente se produzca o se genere un desarrollo sustentable. Hasta ahora, y se puede ver, ¿no es cierto?, en las presentaciones que se hicieron, hay un mayor avance, hay una mayor preocupación, cosa que me parece muy bien que exista, en los temas ambientales, en los temas sociales, culturales. Pero no hay un avance en el mismo sentido en la sustentabilidad económica. Y, como se dice al principio, se requiere el equilibrio entre los 3 factores, si no, no se va a generar. Y vuelvo a la pregunta que hizo Mónica: ¿qué pasa con la gente que no trabaja en turismo? ¿Qué hacen los 22.000 habitantes, ¿no es cierto?, de Galápagos que no están trabajando en turismo? ¿Qué generan? ¿Qué efecto tiene el turismo en ellos? La próxima. El objetivo 8 de los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, ¿no es cierto?, de la Nación Unida, habla que el objetivo es la creación de empleos productivos y el mejor nivel de ingresos. O sea, estamos volviendo a lo que estoy mencionando. Tiene que haber, ¿no es cierto?, un equilibrio, tiene que haber una preocupación preferente por el tema ambiental, el tema cultural, la identificación con otros valores culturales, el tema social, pero tiene que haber también un beneficio para las comunidades locales a través de lo que este objetivo llama empleos productivos y un mejor nivel de ingreso. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Y
un poco la pregunta que hacía Mónica. Se supone equivocadamente que los proyectos turísticos sustentables generan beneficios económicos en forma espontánea, en forma mecánica, y no es efectivo. Ese es un punto muy importante a tomar en consideración. Tantos proyectos que yo he visto, inclusive tantos proyectos de investigaciones que yo he evaluado, tanto los congresos nuestros de Societur, los congresos de otras organizaciones, yo evalúo muchos proyectos y presentan proyectos muy interesantes, proyectos muy innovadores, y la conclusión es, el proyecto va a generar empleo, como si fuera algo automático, si fuera algo, ¿no es cierto?, espontáneo al respecto. Hace poco, el secretario general de la OMT tuvo una reunión con los directores de turismo y autoridades de turismo de América Latina, por el tema de la pandemia, etc. Entonces, ¿qué es lo que dijo él? Es importante recuperar el turismo porque genera empleo, ¿no es cierto? Como si fuera algo automático, y hay que preocuparse de ese tema, que es el objetivo de nuestra investigación. La próxima. Los beneficios económicos en un destino, nuestra investigación se refiere a destinos turísticos. No estamos hablando de países ni de regiones, sino qué pasa en un destino turístico, ¿no es cierto? Que es un espacio territorial acotado. Hay dos efectos en economía, el efecto directo y el efecto indirecto. Para que ello se produzca, como dice en el párrafo siguiente, se requiere implementar un desarrollo turístico sustentable e integral. ¿Qué significa integral? Lo que tienen que hacer en Galápagos. No solo el turismo, sino que también el resto de la economía local. Cuando actúan en forma conjunta, se genera el desarrollo sustentable, ¿no es cierto?, del signo que nosotros sabemos, y se podrían equilibrar los tres objetivos del desarrollo sustentable. Por lo tanto, para que se produzca, tiene que haber estos dos efectos, directos e indirectos, que lo que estamos hablando aquí es empleo directo y empleo indirecto. ¿Qué empleo indirecto se genera en Galápagos? No lo conozco, no he tenido la suerte de ir y lo tengo en mis planes, obviamente. Me gustaría saber, es lo que nosotros investigamos aquí. ¿Qué pasa en los destinos turísticos con el resto de la economía local? Porque si no se desarrolla, no tenemos un desarrollo sustentable. La próxima. Hay dos tipos, ¿no es cierto?, de efectos, y la estrategia de desarrollo sustentable requiere que ambos se desarrollen, requiere que ambos, ¿no es cierto?, funcionen. ¿Cuáles son los efectos directos? Aquellos que genera la actividad turística, hoteles, restaurantes, en fin, comunidades, los artesanos, cada uno de ellos, ¿no es cierto?, generan bienes y servicios que son consumidos por los turistas. ¿Cuál es el efecto indirecto? ¿Cuál es el empleo indirecto? El que genera de las otras actividades económicas del destino, que le provee a las empresas turísticas los bienes, los insumos y los servicios que ellos necesitan para operar. ¿No es cierto? La próxima, para mostrar en términos bastante sencillos y bastante esquemáticos. Esto lo deben conocer todos, pero nos sirve para hablar de lo que estamos, para explicar lo que estoy hablando. A la mano izquierda está el gasto turístico, en la estructura del gasto turístico, la composición del gasto turístico. Un turista viaja a Galápagos y gasta en alojamiento, en alimentación, transporte, hace compras, etc. ¿A dónde va ese gasto? El alojamiento va a los hoteles, la alimentación a los restaurantes, el transporte, empresas de transporte en este caso deben ser
empresas, ¿no es cierto?, marítimas, no sé cómo llamarlas, que viajan a Galápagos, etc. Cada una de estas empresas, para poder operar, necesita de insumo, necesita de servicio, necesita de personas, ¿no es cierto?, que le hagan la publicidad, la contabilidad, necesita alimentos, necesita mobiliario, necesita una serie de productos para que estas empresas puedan operar y ofrecer los servicios a los turistas. La próxima. Veamos un caso, hoteles. Perdón, que tengo las fotos encima. Aquí tenemos un caso sencillo, ¿no es cierto? Este es un hotel. El hotel recibe el gasto turístico, que es un ingreso para el hotel. Esperemos que tenga algo de utilidad y gastan que en remuneraciones. Gasta en mantención de la empresa, en publicidad, el contador, no sé, la limpieza, la seguridad, en fin. Mobiliarios, que va a la industria, alimentos, que va a la agricultura, teléfono, que va al sector de las comunicaciones, petróleo, al sector de energía. Es decir, como se puede ver aquí, el gasto que recibe el hotel, el ingreso al hotel, gasta parte de eso en insumos y servicios para poder operar. Y eso va a distintos sectores económicos. La pregunta es, ¿qué actividades económicas, esta y muchas cosas, existe en Galápagos? Existe en un destino turístico. Porque si esto que está en colores no existe, no hay empleo indirecto, no hay efectos indirectos y no se genera lo que comúnmente todos conocen como el efecto multiplicador del gasto turístico. Por lo tanto, destinos que tienen recursos importantes, que tienen, ¿no es cierto?, participación de la comunidad local, como decía Carlos, que participan en la gestión, pero falta la parte del resto de la economía local. Es fundamental que funcione el resto de la economía local. Si no, no se genera ese desarrollo. Si no, no hay desarrollo sustentable y vamos a tener muchos problemas permanentemente, me incluyo, ¿no es cierto?, de demostrar que el turismo sí genera empleo, sí genera valor agregado, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, esto que está en colores es fundamental. La economía local debe tener al menos una base mínima que le permita a las empresas turísticas ofrecer sus servicios a los turistas. La próxima. Por lo tanto, los efectos económicos directos e indirectos es el que genera el efecto multiplicador. ¿No es cierto? Si yo doy 100 unidades y el hotel que estábamos viendo gasta 80 en productos alimenticios, voy a exagerar, las empresas que trabajan o las comunidades que trabajan los productos agrícolas van a recibir esos ingresos. ¿Y qué van a hacer ellos? Le van a pagar a sus trabajadores, van a comprar semillas, etcétera, etcétera. Entonces se produce esta cadena, ¿no es cierto?, que es la interrelación que hay en la economía, que es lo que genera este efecto multiplicador. Y es fundamental que exista este efecto multiplicador para que se genere este desarrollo sostenible que estamos hablando. En la tercera cuadro que hay aquí dice cuando los insumos y servicios son producidos fuera de la economía local. No sé, no tengo nada contra Galápagos, estoy fascinado de poder ir algún día, pero no lo conozco. Entonces, no sé lo que se produce en Galápagos aparte del turismo. Pero si la mayor parte de lo que los hoteles necesitan para dar el servicio que dan se produce fuera de Galápagos, se produce lo que en economía se llama las filtraciones. Es decir, el empleo que ese hotel necesita para comprar mobiliario se va a producir, no sé, en Quito o en Guayaquil. ¿Correcto?
Ese es el tema, las filtraciones es un aspecto fundamental, no solo en turismo, esto en cualquier actividad económica, pero nosotros lo estamos aplicando en el tema del turismo. Tiene que haber, por lo tanto, vuelvo un poco a lo que había dicho antes. Los proyectos tienen que ser integrales. Cuando se habla de capacitación, ¿por qué solo capacitar a la gente que trabaja en turismo? Fundamental, pero también al artesano, también al pequeño maestro, ¿no es cierto?, que puede hacer la mantención, al que puede hacer muebles, ¿no es cierto?, con maderas locales, en fin. Con eso podemos lograr, ¿no es cierto?, una economía un poco más amplia que apoye al desarrollo del turismo. La próxima. Aquí está lo mismo en términos bastante sencillos, un esquema. La demanda, el efecto directo de la economía, el efecto económico directo, depende de la demanda turística. El turista gasta, lo recibe el hotel, el transportista, el restaurante, etc. El efecto indirecto depende del nivel y estructura productiva de la economía local. Tiene que haber algo de economía local para que se produzca este efecto multiplicador. Si no, se generan estas filtraciones. Estas filtraciones en parte se van al resto del país y mucho al resto de otros países. Nosotros estamos, ¿no es cierto?, en América Latina, con Perú, por ejemplo, Ecuador, que quiere entrar ahora a la Alianza del Pacífico, con México, con Colombia. No tenemos aranceles entre nuestros países, por lo tanto, yo puedo comprar en Colombia, ¿no es cierto?, un producto que me sirve para mi hotel más barato que en Chile, o inclusive en Brasil, que producen, por ejemplo, alfombras incandescentes, las toallas, en fin, etcétera, etcétera. Es un tema, es un punto obviamente a considerar. La próxima. Nosotros estamos trabajando para los chilenos con el Servicio de Impuestos Internos, que no es muy querido por nadie en general, y para los que son extranjeros es la institución que recauda los impuestos en Chile, a través de la declaración de impuestos que hacen todas las empresas. Y ellos clasifican las empresas y los categorizan a pedido, ¿no es cierto?, de la Subsecretaría de Turismo y de Cernatura hace mucho tiempo, han categorizado las empresas que participan como las actividades características del turismo. Por lo tanto, hoy día contamos con mucha información para poder analizar un poco más y mejor el tema del empleo. Aquí hay 11 destinos turísticos que en un trabajo que hicimos con Transforma Turismo, que es un organismo coordinador de distintos organismos públicos y privados, en los cuales se definieron estos destinos, por lo tanto esos son los que estamos utilizando, son de norte a sur, para los que no conocen. Pero podemos ver, por ejemplo, los trabajadores dependientes. Podemos ver, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, San Pedro de Atacama, Lagos y Volcanes, Torres del Paine, son los que generan más empleo. Estamos hablando de una variación promedio desde el año 2005 al 2018, un periodo bastante amplio como para tener, ¿no es cierto?, resultados válidos en este sentido. ¿Qué son esos tres destinos que yo estoy mencionando? Son destinos, posiblemente los destinos más competitivos que tenemos en Chile. ¿Y por qué se produce en esos destinos? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Como les he dicho, esta es una investigación en curso. Esta es la primera parte, estamos investigando. Inclusive del término de empleo tenemos muchísima información que en 20 minutos era imposible mostrarlo. Pero en esos tres destinos que estamos hablando, son destinos donde hay una proporción alta de turistas extranjeros. Hay una proporción alta de turistas que viajan en forma organizada. Hay una proporción alta de turistas que viajan por
turismo de intereses especiales. Por lo tanto, ahí ya tenemos un antecedente de que en esos lugares se genera más empleo, crece más el empleo, llamémoslo así, en un periodo largo. La próxima. Si hacemos algún análisis adicional, aquí vemos cuánto crece el empleo por empresa, porque una cosa es que crece el empleo, otra es empleo por empresa, ¿no es cierto? Aquí vemos nuevamente Torres del Paine, lagos y volcanes, ¿no es cierto? Que es, por suerte, donde vive Guillermo, el Valle de Colchagua, en fin, etcétera. Es decir, nuevamente, el crecimiento de los trabajadores por empresa se da en aquellos destinos que son los que genera una mayor atracción a turistas extranjeros y al turismo organizado. La próxima, aquí estamos hablando de destinos. Aquí estamos hablando de regiones. Cada país tiene su estructura político-administrativa. En Chile hay 15 regiones. Las regiones que aquí aparecen son en aquellas donde están los destinos que vimos en los cuadros anteriores. Aquí pasa algo parecido, ¿no es cierto? Tenemos Arica y Parinacota, no lo voy a considerar porque no ha habido problemas en la base de datos que nosotros contamos, pero está Coquimbo, por ejemplo, está la región de Magallanes, que es la Patagonia, Libertador Bernardo Higgins, que tienen destinos que no son los destinos más competitivos. Por lo tanto, ahí hay una disociación, hay un desequilibrio que estamos obviamente estudiando al respecto. La próxima, por favor. Bueno, aquí nuevamente, ¿no es cierto?, trabajadores por empresa. El que más ha crecido, curiosamente, es la región del Libertador General Bernardo Higgins. Chile lo llamamos la región de Higgins, es más fácil. Ok, la próxima. Esto demuestra, ¿no es cierto?, de que hay un tema respecto a este tema que hay que investigar y hay que saber también qué se genera o qué turismo se genera en cada uno de los destinos turísticos y qué tipo de empleo genera. Estamos viendo que la generación de empleo es muy diversa y distinta en cada destino. Esto es para analizar de alguna forma el efecto indirecto. No tenemos datos a nivel de destino, porque un destino, ¿no es cierto?, en los destinos no hay datos como hay datos a nivel de región. Estos datos, por ejemplo, que estoy presentando son del Banco Central de Chile, que es el que organiza y el que cuantifica todo el tema del Producto Interno Bruto de los países. Ellos lo tienen regionalizado y en cada región por actividad económica. Si ustedes se fijan, hablando del empleo indirecto, fíjense ustedes, Aysén, los chilenos sabemos qué es lo que es Aysén, es posiblemente, que no se enoje Guillermo, la región, desde mi punto de vista, más linda, del punto de vista escénico que tenemos en Chile. Es una región espectacular. Pero ¿qué pasa en Aysén? Fíjense ustedes en el cuadro. Prácticamente tiene muy poco producto bruto agropecuario y producto bruto industrial. Por lo tanto, eso me está indicando que en la región no se produce ni muy pocos de los insumos que los hoteles necesitan. Por lo tanto, el turista va, gasta y parte de ese gasto sale nuevamente a la región. Los casos típicos, tradicionales que se estudian, es el Caribe. Hay islas del Caribe de que el turismo genera el 80, el 90% del Producto Interno Bruto, pero tienen cero economía en otras actividades. Por lo tanto, el norteamericano va, gasta sus $100 y 90 vuelven a Estados Unidos, donde compran el whisky, donde compran las materias, donde compran todo. Vean ustedes el caso de Antofagasta, San Pedro de Atacama,
está en el norte de Chile, es un destino muy atractivo. ¿Cuánto produce de agricultura la región completa? Nada. Nada. Se puede ver ¿dónde está Antofagasta aquí? Que ni siquiera aparece, ¿no es cierto?, la columna azul en Antofagasta, porque prácticamente no produce agricultura. Por lo tanto, San Pedro de Atacama, todo lo que se utiliza en los restaurantes y en los hoteles, se compra fuera de San Pedro de Atacama. Es un pueblo chico, tiene de 1000 habitantes. Yo lo conozco muy bien, la gente va a Calama, va a otra ciudad, a 100 kilómetros, en fin, etc. Esto es una demostración, ¿no es cierto?, de que aquellos destinos que no tienen economía local adicional al turismo van a tener problemas en términos del efecto multiplicador del gasto turístico. Por tanto, vuelvo un poco a lo que dije al principio. Los proyectos tienen que ser integrales, tienen que considerar esto otro. Esto no es contradictorio con la protección de los recursos ni con la gestión que tiene que hacer la población local a la inversa. Es para potenciar lo que se estaba hablando, para potenciar la gestión, ¿no es cierto?, de la población local, que tiene que hacerlo, pero tiene que recibir beneficio, algún beneficio. La próxima. Otro tema, esto es un dato, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional de Estadística. Recién están publicando datos de empleo de las actividades características del turismo. Quiero mostrarles dos datos. Por una parte, el tema de la formalidad y la informalidad. Si ustedes se fijan acá abajo, el 35% es empleo informal. En una época, estamos en pandemia, ya lleva un año en donde seguramente los desempleados son justamente los informales. Por lo tanto, uno podría decir perfectamente que el empleo informal en Chile en general puede llegar al 40-45%, cosa que es un problema para lo que estamos hablando. La próxima. La próxima. A ver, avancemos más porque me han dicho que tengo poco tiempo. Los resultados, estos son, ¿no es cierto?, resultados que yo se los acabo de comentar de alguna forma. Si quieres, avanza. Si quieres, avanza más. La próxima. Anterior, la anterior. Algunas conclusiones, estoy en las conclusiones. La anterior, por favor. Es lo que estaba hablando, la primera, ¿no es cierto? La capacidad de generación de empleo directo impulsado por el turismo, sus estables, registra grandes diferencias. Alguien me preguntó por las diferencias geográficas. Por supuesto, cada destino es distinto al otro. Por lo tanto, tampoco sirven las políticas generales. Es necesario tener políticas focalizadas de acuerdo a las características de cada. ¿Y de qué depende? Del nivel, estructura y características del gasto turístico. Lo que es gasto en norteamericano es muy distinto a lo que es gasto en argentino. Y eso genera un gasto diferente y genera distintos empleos directos e indirectos. Se requiere implementar en forma activa un desarrollo turístico integral y específico, que es lo que he estado diciendo, de acuerdo a las características y problemáticas de los destinos turísticos, y complemente la actividad turística con otra actividad productiva de la economía local. Fundamental. Otro aspecto que hay que considerar, la estacionalidad, en el caso nuestro en Chile es muy alta, por lo tanto hay un grupo de personas que tienen empleo permanente y otros que tienen empleo ocasional. Muy difícil el tema de la capacitación. La informalidad, lo acabo de decir, los trabajadores independientes, las pequeñas empresas, las pymes, etcétera. La próxima. La próxima, por favor. Perspectivas.
Es muy difícil hoy día hacer proyecciones, ¿no es cierto?, con el problema de la pandemia, etcétera, pero hay ciertas cosas que uno puede ver. La evolución de los últimos años nos indica que el impacto de la pandemia generará cambios en la demanda turística. Vamos a tener una demanda diferente y sobre todo en el comportamiento y los hábitos de consumo del turista. Van a estar más preocupados de la seguridad, más preocupados, ¿no es cierto?, de distintos aspectos que hasta ahora no nos preocupábamos, y lo más seguro es que habrá algunas diferencias y eso va a afectar el empleo, sin duda. La crisis económica mundial va a generar una baja en el nivel de ingresos de amplias capas de la población de distintos países. Nos va a costar varios años en recuperar, lo que desalentará por algunos años los viajes y el turismo, con los consiguientes efectos en el empleo. La próxima. La próxima, por favor, que es la última, no, la anterior. Esto. En los últimos años ya se venía generando, ya estábamos viendo un cambio en el tema del empleo a raíz de la digitalización y de la mayor conciencia ambiental. Nuestra universidad, nuestra escuela tiene un centro tecnológico del turismo, que es un proyecto de un organismo en Chile que se llama Corfo. Llevamos 3 años trabajando, 500 empresas diagnosticadas y a que les damos asistencia técnica. La diferencia del primer año al tercero es impresionante. Y antes de la pandemia y durante la pandemia se ha desatado absolutamente el tema de la digitalización. Va a producir, sin duda, efectos en el empleo. La experiencia histórica nos indica que cuando eso pasa se genera nuevo empleo, pero no es instantáneo. No sabemos cuál va a ser el camino, el derroteo que va a seguir el turismo sustentable. Porque vamos a tener seguramente nuevos modelos de desarrollo turístico y nuevos modelos de desarrollo económico. En todos nuestros países, ¿no es cierto?, estamos viendo, están pasando cosas, no quiero entrar en temas ni políticos ni ideológicos, pero hay, ¿no es cierto?, un nuevo enfoque, una mayor importancia que participe el Estado, mayor igualdad, mayor resiliencia, mayor inclusión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso también va a tener efecto en los destinos turísticos y en los empleos productivos. Sin embargo, hay ciertas cosas básicas para cualquier sistema y en cualquier destino. Hay empleos directos e empleos indirectos, efectos directos y efectos indirectos. Para que haya un desarrollo sustentable debe haber efectos indirectos. Les cuento un ejemplo que lo conocí muy bien porque tuve la oportunidad de ir varias veces a Cuba por reuniones, por congresos, inclusive una vez por hacer un trabajo en asistencia técnica. Sabemos que Cuba es un sistema distinto, es dirigido, el Estado define, todos los hoteles están obligados a comprar el 70% de sus insumos y servicios dentro de la isla. Eso ha obligado a generar pequeñas industrias que abastecen a los hoteles. ¿Correcto? Es un ejemplo de que no es el sistema económico, ni el neoliberalismo, ni nada que se le parezca. Es una realidad. Las herramientas económicas funcionan en distintos países y en distintos sistemas políticos. Y hay un ejemplo que ellos se han preocupado de este tema. Y por lo tanto, para Cuba el turismo es muy importante porque ese 70% genera actividad en otras actividades. Bueno, con esto he terminado. Espero que se haya entendido y aclarado y muchas gracias. Gracias Daniel. Sí, estamos un poco pasados de tiempo. Me preocupa porque hay una actividad ahora mismo a las 7
Entonces, yo voy a seleccionar algunas preguntas para que ustedes, voy a hacer una ronda, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan contestar. Y en honor al tiempo, lamentablemente no voy a poder hacer todas las preguntas. Les pido disculpas a todos porque no vamos a tener tiempo. Y tal vez a los panelistas que ustedes pongan su correo en el chat, así las personas que están preguntando, tanto aquí en Zoom como en Facebook Live, tal vez puedan comunicarse con ustedes. Qué pena y en serio les pido disculpas porque se nos ha pasado el tiempo. Voy a hacer las 3 preguntas, una para Carlos, otra para Mónica y luego la otra para Daniel. Para Carlos, la participación de las comunidades locales en la gestión de productos turísticos es la forma en cómo estos actores participan de una gobernanza en el área protegida. Mónica, ¿cuáles son las medidas que se están tomando a nivel gubernamental para apoyar a las comunidades locales en un año 2021 que según las cifras puede ser peor que el año 2020? ¿Qué se está haciendo para que iniciativas no cierren ni quiebren? Y con Daniel, me voy a las preguntas de más abajo. Aquí, ¿cómo se puede medir la generación de empleo en destinos altamente estacionales e informales? Pero existen a pesar de ser invisibles para el Estado, sobre todo la importancia de los servicios rurales que son parte de comunidades y son mucho más protagonistas de un desarrollo sostenible. Les dejo, por favor, respuestas cortas para que podamos, ojalá, seguir avanzando. Gracias. Inicio contigo, Carlos. Bueno, muchas gracias. Así, respuesta telegrama, corto y sintetizando. Bueno, precisamente eso es lo que necesitamos, nuevos modelos de gobernanza. Ese es precisamente el punto álgido que hemos tenido. Nosotros tenemos que construir nuevos modelos de gobernanza y nuevos modelos de gobernanza transita por todos los niveles sociales. Entonces aquí la sociedad, digamos en Costa Rica, sí, efectivamente tenemos hasta hace 4, bueno, hay que buscar una experiencia que se llama Parque Nacional Cahuita, una comunidad que se organizó, tomó un parque allá a mediados de los 90 y ellos son una comunidad organizada, totalmente organizada y que han trabajado precisamente en ese punto de dar espacio de gobernanza, cómo la comunidad participa, pero la comunidad no solo puede participar en empleos, porque hay estudios que nos muestran que los empleos que le dejan a las comunidades son las mucamas, los jardineros, etcétera. Eso es lo que transforma este modelo de gobernanza, los capacita y son, por eso decía, comunidades empresarias. Gracias. Gracias, Carlos. Mónica, por favor. Gracias, Andrea. Igual trato de hacer la respuesta flash. A ver, dentro de las medidas que se están tomando a nivel de gobierno, digamos, básicamente se trabajó, pero esto ya desde el inicio de la pandemia, porque esto no es solamente ahora 2021, ¿no? Se trabajó en un tema, por ejemplo, al nivel del Ministerio de Turismo se eliminó la tasa de contribución del 1 por 1000 que debían pagar todos los años los establecimientos turísticos en función de los activos fijos declarados. Entonces, eso se logró eliminar, lo que representa un alivio bastante representativo, digamos, para el sector. Por otro lado, es importante también la articulación interinstitucional. Se ha logrado trabajar desde iniciativas de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, los gobiernos autónomos descentralizados en la prórroga del pago de patentes. Ahora, ya desde el aspecto de turismo, se logró incluir, por ejemplo, que todo gasto relacionado al turismo pueda ser deducible del impuesto a la renta. Entonces, de esta forma se está estimulando también el consumo, digamos, de productos turísticos dentro del Ecuador, dentro del mercado que más tenemos a la mano, que es el mercado nacional. También se ha trabajado en el plan de digitalización, que es fundamental considerando las nuevas tendencias de consumo. Entonces, se han hecho acuerdos a nivel de gobierno con la banca privada para poder facilitar el acceso al cobro de los productos que están ofertando a través de tarjeta de crédito con tasas muy, muy preferenciales e incluso sin la necesidad de tener, digamos, un POS, un dispositivo que depende de otros temas o de garantías o de cierta conectividad que de alguna manera nos dificulta a nosotros acá como Galápagos, ¿no? Asimismo, se ha trabajado con la OEA para estimular el plan de digitalización
ayudarles en el acompañamiento para mejorar las páginas web. O sea, también se trabajó con el tema de las certificaciones, bueno, más que certificación, de obtener el sello Safe Travel para poder generar estos diferenciadores competitivos. Entonces, los recursos van desde una visión más estratégica, ¿no? O sea, cómo generamos diferenciadores competitivos, sellos Safe Travel, protocolos de bioseguridad, lineamientos que nos permiten posicionar al destino como un destino seguro, lo que... Mónica. Se cortó, sí, parece que se cortó. Mientras vuelve Mónica, a veces tiene problemas de conexión en Galápagos. Por favor, Daniel, adelante. Sí. Bueno, mi correo, porque alguien me lo estaba pidiendo por ahí, de meyer@unabelarga.cl. Hay una pequeña pregunta que hizo alguien que la quiero responder. Los datos que nosotros usamos, lo mencioné, son del Servicio de Impuestos Internos, son datos oficiales y son publicados por la Subsecretaría de Turismo, por lo tanto son públicos. Si está incluido Puerto Natales, está incluido Puerto Natales. Los destinos, Senatur hizo una clasificación y definió los destinos en función de comunas. Entonces, en la comuna, ¿no es cierto? El destino de Paine son las comunas de Puerto Natales y Paine los que incluyen dentro de ese destino. La pregunta era respecto al tema del empleo rural, ¿no es cierto? El empleo rural tiene una ventaja que muchos de las personas que ofrecen servicios turísticos también ellos mismos producen algunos productos agrícolas. Por lo tanto, ellos mismos están en ambos lados de los efectos directos y de los efectos indirectos. Pero de todas maneras, sea rural, sea urbano, sea un destino vacacional, de como sea, debe haber una preocupación por el resto de las actividades económicas del destino. En eso, ¿no es cierto?, debe preocuparse ya sea el inversor privado, debe preocuparse el Estado, debe ser mixto, no sé, hay distintas formas de hacerlo, debe capacitarse a la gente para que en un destino, hay destinos que no tienen otra actividad, ninguna. Entonces, ¿por qué no capacitar a las personas, ¿no es cierto?, para que ellos mismos hagan los insumos, tengan, no sé, pesca, etcétera, etcétera, y así producimos esta amalgama y este efecto multiplicador. Gracias, Daniel. Me dicen por interno que tenemos unos 10 minutitos más, así que todavía tenemos un par de preguntitas. Aquí estoy mirando para no repetirme. Ustedes también lo pueden mirar en el chat. Para Carlos, la participación de las comunidades locales en la gestión de productos turísticos es la forma en cómo estos actores participan de una gobernanza en el área protegida, o esta ya me repetí, perdón. Ya la hiciste. Yo la leo, creo que hay una. Sí, la que es la de alianzas con el capital privado. Mónica está llegando por ahí, creo que le faltaba responder, digo, todavía tenemos unos minutitos y también hay varias preguntas para ti, Daniel. Digo, tal vez si ustedes mismos las miran y las colectan. Yo quiero referirme a la de las alianzas del capital privado, eso creo que es fundamental. Dale. Yo creo que nosotros, las comunidades no pueden estar subordinadas a los intereses del capital, ni las áreas protegidas ni el Estado. Tiene que haber un balance ahí y un diálogo transparente, unas metas comunes, y eso es, creo, donde hemos roto, que no, ese punto no. Entonces, yo creo que en la lógica
tenemos que estudiar esto de mayor profundidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gentrificación y áreas protegidas, cómo se transforman áreas protegidas, viene una población ajena a vivir a esas comunidades que atraídas por la conservación, por la calidad ambiental, y expulsa a las comunidades locales. Entonces, todo este proceso de gentrificación, que es un proceso diferente a la gentrificación urbana, también tiene que ver con ese interés del capital. Entonces, ahí es donde hay que romper y poner el capital en una línea común con los intereses de la comunidad. Gracias. Mónica quiere acabar de responder porque como se cortó, Mónica, no sé si estás por ahí. Sí, gracias Andrea. No sé hasta dónde llegué y se me borró obviamente todo el chat porque se salió, pero bueno, creo que les había comentado en relación a la primera pregunta de las diferentes acciones, que básicamente también responde a la disponibilidad de los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, es importante ver, no solamente decir, no tenemos esto o el otro, sino más bien qué es lo que tenemos en nuestras manos que podemos gestionar para poder estimular una reactivación. Entonces, como les decía, tenemos ciertos temas de reducciones de impuestos, incluir el gasto de turismo como parte de los deducibles del impuesto a la renta, digamos, de la ciudadanía para estimular los viajes, planes de digitalización en convenios con la banca privada para poder facilitar también que los prestadores de servicios turísticos puedan cobrar con tarjeta de crédito, lo que representa un diferenciador competitivo, ¿no? El tema de Safe Travel, de poder tener estos sellos que nos posicionan como un destino seguro, los protocolos de bioseguridad y ciertas acciones que se siguen haciendo en materia de promoción para poder visibilizar la capacidad operativa en este contexto de la pandemia. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a la pregunta que estaba contestando Carlos, que recuerdo haberla visto antes de que se me cierre la computadora, pero ya no me acuerdo bien. También, a ver, es importante aquí para Galápagos reconocer que una de las ventajas que tenemos como destino es que el Galápagos es un régimen especial. Este régimen especial está administrado bajo una ley orgánica del régimen especial. Entonces, esta ley nos da ciertos lineamientos específicos para el manejo y la administración de la provincia en sí, como del recurso natural. Entonces, en este sentido, es posible activar un pensamiento estratégico, ¿no es cierto?, en función de la articulación interinstitucional para poder alinearnos a los intereses dentro de la misma comunidad. Entonces, obviamente no vamos a responder solamente a la necesidad de inversión privada, porque incluso hay varias restricciones, pero sí poder dar ciertos lineamientos que nos permitan tener el control y mantener un balance entre lo que es digamos, que el estímulo de la producción turística como del cuidado del patrimonio. Entonces, eso sería por mi parte, Andrea. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Daniel, por favor. Tengo dos preguntas muy cortitas, que son preguntas que se están contestando, así que es fácil. Hay una que dice, la voy a resumir un poco, si los efectos económicos directos van en mayor beneficio de los servicios turísticos, entonces si las comunidades locales logran liderar esa oferta, es muy probable que se beneficie mayormente, por supuesto. Claro que es así. Después dice, por otra parte, existe mucha oferta informal que para medir el impacto en territorios rurales se requiere un levantamiento más exhaustivo. También es efectivo. No tenemos mucha información a pesar que el Instituto Nacional de Estadística está calculando hoy día y posiblemente luego tendremos a nivel regional por lo menos, lo que nos va a dar una tendencia respecto a eso, pero las respuestas son sí en ambos casos. Después la otra dice, los efectos del beneficio indirecto tienen que ver con las características geográficas y productivas de cada destino. Por supuesto, eso es lo que estaba planteando, que no se puede definir una política o un criterio, una estrategia general para todos. Cada destino tiene sus características propias, tanto en efectos directos como en los indirectos.
Dice, no hay una lógica única y correlacional con el destino turístico específico. Por supuesto que no la hay. Gracias, gracias Daniel. Voy a ir cerrando esto y yo quisiera agradecer nuevamente a Mónica, Daniel y Carlos por haber estado aquí, además de la conexión que establecieron entre las diferentes charlas. Creo que fue muy interesante, ¿no es cierto?, cómo Daniel empezó a hablar, ¿no es cierto?, de Galápagos a propósito de todo lo que tiene que ver con estos beneficios económicos que las comunidades deberían tener en Galápagos. En realidad, con Galápagos hay mucha más tela que cortar, Daniel. Me imagino. El tema, digo, a propósito de que, por ejemplo, son altamente dependientes del turismo, que todo tienes que traer del continente, etcétera. Digo, aquí nos podemos quedar toda la noche, no va a tener. Y claro, también Carlos haciendo todo este tema un poco más general, pero también puntualizando en la necesidad de el comanejo. Yo creo que ese es un elemento fundamental, sobre todo si estamos hablando de áreas protegidas, el comanejo entre las comunidades y los diferentes actores locales. Y ahí efectivamente la gobernanza es fundamental para que efectivamente esto pueda, ojalá, ocurrir de la mejor manera, para además finalmente, como mencionaste, Daniel, que haya un balance, ¿no es cierto?, entre los diferentes aspectos que constituyen un destino, comillas, sostenible. Creo que de todas maneras eso es lo que nos estamos repensando ahorita. Ayer me parece que el doctor Daniel Ernaux hablaba sobre todo de volvamos y volvamos mejor, ¿no? Pero no siempre es tan sencillo, tal vez vamos a volver peor, ¿no? Pero con las comunidades, ¿no es cierto?, la necesidad de articularnos, como ya comentó Mónica, ¿no es cierto?, todos los esfuerzos que desde la política pública, y eso también quiero destacar, ¿no es cierto?, esas conversaciones que siempre tenemos que tener con el sector público, desde la academia. A veces estamos en la academia, en la burbuja, y no nos conectamos. Entonces, para mí este ejercicio fue interesantísimo en términos, ¿no es cierto?, de conversar también desde la política pública y qué es lo que nosotros desde la academia podemos contribuir, o ese esfuerzo también articulado que nuevamente pasa por la gobernanza. Y ojalá, ¿no es cierto?, que nuestros destinos mañana, después de que se acabe esto, sean mejores. Yo les agradezco nuevamente a ustedes por su presencia, Daniel, Carlos, Mónica, y también a todos los asistentes por estar aquí presentes, por la paciencia, y ojalá, Diego, nuevamente nos veamos en el futuro de manera presencial. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo desde Costa Rica. Gracias a ustedes, gracias.